Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes y esto es vidaeternaweb.wordpress.com. Hoy, ahora, mientras grabo este vídeo, es Luna conjunción Júpiter en Sagitario. Y Júpiter está en Sagitario desde hace ya casi un año. Se va a ir en noviembre, diciembre. Y bueno, claro, Sagitario es el optimismo y sobre todo son las creencias y es la exploración de lo desconocido, ya sea en viajes al extranjero o en viajes espirituales, interiores también, es el viaje interior y también es el maestro y también son las organizaciones espirituales. Entonces, de eso quería hablar, del tema de las organizaciones espirituales y de los maestros. Hoy en día el mundo está bastante contaminado porque vivimos en una sociedad pues muy alejada de la naturaleza. Digamos que nos hemos ido alejando de la naturaleza. Entonces estamos creando o hemos creado una sociedad muy artificial. Entonces eso repercute en todos los campos de la vida y también repercute en el tema de las escuelas espirituales. Claro, eso quiere decir que hoy en día hay mucho maestrillo espiritual, mucha persona que lo que quiere es ser admirada y ser, bueno, adorada, ¿no? Entonces hay mucho gurú por ahí que ya casi diría que está en la categoría de mago negro. Porque cuando hablamos de mago negro, ¿qué queremos decir? Bueno, pues una persona que tiene un poder fuerte y entonces puede como manipular las mentes de los demás y manipular las energías de los demás y generar ambientes hipnóticos, ambientes como que genera un trance y entonces también a través de las creencias, entonces los gurús magos negros lo que hacen es meternos en la mente ciertas creencias que nos hacen dependientes de él y de su sistema. Está el tema de las sectas y el tema de los magos negros. Hay que ir con cuidado, porque hoy en día hay mucha tontería, ¿no? Por eso yo hablo mucho de la espiritualidad libre, de que ya que Acuario es libertad y estamos entrando en la era de Acuario y en 2021 entramos fuertemente en la era de Acuario, que insisto, no es que el 21 de diciembre del 2020 vayamos a notar nada. Los que son sensibles sí que igual notan energías. Pero la manifestación física de la era de Acuario se irá haciendo progresivamente, no es de golpe. Eh, las sectas, los patrones sectarios, cuando vas a una organización, por ejemplo, que empiezan con nuestras técnicas son las más potentes, tenemos la verdad absoluta y empiezan a criticar a las otras escuelas y a los otros maestros y solo nuestro maestro y solo nuestro mensajero y vas allí no sé, a mí por ejemplo, antes me gustaba ir mucho a escuelas espirituales, ¿no? Y incluso formé parte de alguna. Y me hace gracia cuando vas a una escuela espiritual que no has ido nunca, que te tratan como novato, ¿no? Por ejemplo, el tema de dentro del grupo, fuera del grupo, como en la clase, ¿no? El grupo ya está creado, ¿no? Y vas allí y te tratan como nuevo y no te preguntan, y da igual si llevas 20 años meditando cada día, es igual, ellos te tratan como nuevo, siempre, siempre que entras en una escuela, hay esta cosa de los grupos, ¿no? De que como somos muy infantiles, los seres humanos todavía, pues la gente ya da por hecho que si no formas parte de su grupo es que llevas menos tiempo, ¿no? Porque es eso, son los pensamientos sectarios, ¿no? De que hay que hablar un cierto argot y hay que... Y si no sabes esas cosas concretas que esa secta defiende, pues es que eres... Bueno, estás empezando, ¿no? Y da igual que vaya allí un maestro iluminado que lleva 30 años en los Himalayas a una escuela, que lo van a tratar de novato, que ya te lo digo yo, y te dan los libritos así para niños, para que empieces a meditar, aunque lleves 30 años, ¿no? Y luego los patrones sectarios estos de no, esto no se puede hacer, los dogmas, ¿no? Las creencias, esto está prohibido, esto no se puede hacer, lo de más allá, ¿no? No puedes, porque dice el maestro que no. Entonces estos son como cárceles mentales. Eso por un lado. Y luego los magos negros, los gurús magos negros que, ¿no? Que te dan una iniciación y a lo mejor te están incluso parasitando, porque también hay un lado oscuro. Y ahí
magos negros que van de gurús que te van a dar la iluminación y de repente te hacen una iniciación y te transmiten una entidad y te la meten en el cuerpo y luego sácatela y te parasitan. Eso también existe, ¿no? O sea que hay que ir con cuidado con las iniciaciones también. Y tener un poco de discernimiento, porque la espiritualidad libre, Acuario es libertad, entonces ahora estamos entrando en Acuario, venimos de Piscis, entonces hay muchos patrones piscianos. Evidentemente que como el otro día dije, los arquetipos son multinivel, entonces Piscis tiene sus sombras y sus luces, pero las sombras de Piscis al ser personas, al ser la raza humana muy primitiva en su evolución todavía, pues tiende a coger a veces las sombras de las eras, ¿no? Y las sombras de Piscis, pues es esto del el pastor y el rebaño, ¿no? Dependencia de un salvador, de un gurú que te salva, o de un Jesús que te salva, o de un Alá que te salva, ¿no? Dependencia de el pastor y el rebaño. Entonces todos obedientes a unos dogmas, porque allí nos sentimos seguros, y entonces los demás están con el diablo y nosotros estamos salvados, ¿no? Esto sería la sombra de Piscis, ¿no? Esa dependencia de un salvador. Y en la era de Acuario es más uno mismo, que yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo, ¿no? O sea, es más la libertad. Y entonces es una espiritualidad libre, más que nada para no contaminar la percepción, porque al final la vida es sencilla y compleja a la vez, pero también puede ser sencilla. Entonces, si nos metemos ahí en una escuela con mogollón de creencias de los mundos invisibles y te empiezan a describir cómo son los templos invisibles y te dan nombres de maestros y de seres angélicos y mogollón de nombres y de historias de lo invisible, ¿no? Todo esto es muy escapista y normalmente no es verdad. ¿Por qué? Pues porque hay tantas escuelas que dan tantas versiones de los mundos invisibles con tantos nombres distintos que vete a saber tú cuál es la verdadera. Entonces es como empezar a ver, porque muchas veces tenemos los ojos cerrados, no vemos, estamos en nuestra mente. Entonces es ver, por ejemplo, cuando nos topamos con un maestro o con alguien que dice ser maestro, mirarle a los ojos, ¿no? Mirarle profundamente, cómo tiene la mirada y tener como referentes las miradas de los que realmente sí han conectado con ese espíritu divino, cósmico, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, en la descripción voy a poner ejemplos de miradas que yo considero que son divinas. Entonces, si grabamos esas miradas que son unas miradas de personas que transmiten una luz, un amor, una paz, una sensación de seguridad, que no te hipnotiza, es una mirada que te transmite felicidad sencilla, pero a la vez cósmica. Y entonces yo he visto fotos de personas que tienen esa mirada y no significa que estén iluminadas, pero sí que tienen ya un grado de conexión con el espíritu cósmico o con lo cósmico bastante importante, con el amor cósmico, ¿no? Y entonces pondré fotos de, por ejemplo, Ramana Maharshi, Ananda Mojima, Adyashanti, Eckhart Tolle, el escritor del Poder de la Hora, y Dokusho Villalba, que es un maestro zen español. Pondré estas fotos porque estos que estoy diciendo tienen unas miradas claramente luminosas. Entonces, ver cómo es esa mirada, porque veréis que tienen en común esa conexión. Cada uno tiene su personalidad, pero hay esa mirada de conexión con lo divino. Entonces, si alguien te dice que es un gurú iluminado, tiene que tener esa mirada de conexión con lo divino. Si no, no lo es. Entonces, por ahí falsos, o sea, magos negros, porque se les ve, se les ve esa mirada oscura, es una mirada como de cucaracha, como ennegrecida, como si hubiera suciedad en el ojo. Y no solo es la mirada, es lo que transmite su vibración. Si cuando entramos allí nos sentimos inseguros, porque la mirada de un iluminado te da seguridad, te da confort, te da paz, te da libertad. Bueno, en algún momento te puede confrontar tu ego, mirad la mirada de Ramana Maharshi o de Dokusho Villalba. Y no son maestros que esté siguiendo yo, ¿eh? Yo no los sigo. Me parece interesante algunas cosas de Ramana Maharshi, algunas cosas de Baba Shivananda, de todos estos, ¿no? Pero yo voy por libre.
Sobre todo es por las miradas, porque es que luego hay otros. Por ejemplo, mira, ya sé que no tendría que decir esto, pero lo voy a decir. La señora Blavatsky, que es de la Teosofía, tiene una de las miradas más oscuras que he visto en mi vida. Lo siento, si ofendo a alguien. Pero Blavatsky es de la Teosofía y fue la que empezó a hablar de los maestros Moria, Kutumi y todos estos. Y pues de donde salió esto, la Blavatsky tiene una mirada súper tenebrosa. Es que es una mirada parecida al, ¿cómo se llama? El mago este negro, al Aleister Crowley. Mirad las miradas de Aleister Crowley, esa mirada así perturbadora, y luego la de Blavatsky, y es súper perturbador. Entonces, todo lo que salga de esa persona, yo no me fío. De hecho, se sabe que Blavatsky se copió de una biblioteca que tenía de ciento y pico libros, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado con las sectas, con los patrones sectarios. Y entonces, es una mirada desnuda de la realidad, para poder ver las cosas tal como son y uno mismo ir descubriendo con la meditación, con el trabajo interior. Entonces podemos leer libros aquí, leer libros allá, ir a charlas, ir a un maestro, ir a otro, pero no encerrarnos en una secta. No hace falta hoy en día encerrarse con un gurú o con una secta. Y sobre todo ir con cuidado con los falsos gurús y con los patrones sectarios, cuando es así de encerrarse, oh, nosotros somos especiales, los escogidos, cuando hay ciertas cosas como, cuando no es natural, ¿no? Cuando no es natural, cuando es artificial la relación entre los del grupo, cuando hay hipocresía, cuando se esconden cosas, cuando hay muchos dogmas. Nadie tiene la verdad absoluta, todos los caminos acaban llevando a Roma, al final cada uno está en sus procesos y al final cada uno tiene el gurú que se merece y los que no tienen gurú pues mejor todavía, porque es que encontrar un buen maestro espiritual hoy en día es difícil y casi que es mejor, pues mira, de este maestro he aprendido esto, de este maestro he aprendido esto otro y uno mismo con su propia intuición, el verdadero maestro está dentro, es el ser cósmico que está dentro de cada uno de nosotros y ese es el que nos enseña. Y si nosotros vamos meditando cada día, practicando la meditación, la atención consciente, la atención a las cosas, empezar a mirar. Y si empezamos a mirar, descubriremos muchas cosas. Porque es que no miramos, empezamos a mirar. Y cuando encontremos a alguien que nos quiera enseñar algo así espiritual, miradle bien a los ojos. También emiten olor, las personas emiten olor. Y hay olores que son más desagradables y olores que son más agradables. Pues y como puntos de referencia las miradas divinas. Bueno, pues hasta aquí este programa, este vídeo. Nos vemos. Hasta pronto.